A lo largo del programa hemos mostrado ampliamente las bondades de las energías alternativas para conseguir un rendimiento óptimo que nos acerque al autoconsumo. Hoy vamos a ver cómo se puede fabricar un panel solar con elementos que están al alcance de todos. En este sentido, estuvimos en un taller a cargo del doctor Luis Eduardo Juanico, quien es ingeniero en energía nuclear, especialista en aprovechamiento energético solar y también investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. La actividad se realizó en la Universidad Tecnológica de Paraná en el marco de distintas actividades que desarrolla la Fundación Erasus de Paraná. Vamos a dar ahora unos pequeños consejos para fabricarse un panel solar con materiales que consigue en una ferretería de barrio. La idea para una casa, esto es para calentamiento de agua caliente de uso sanitario. Aspiramos a calentar agua a 45 grados centígrados, ¿sí? Es lo que se necesita en un hogar. Entonces, podemos tener, este es un panel chico de 1 metro cuadrado, hoy quiero que lo vean. Lo que tenemos acá es una manguera de polietileno común, negra de media pulgada. Para un panel más grande de 5 metros cuadrados sería un rollo de 100 metros de manguera negra de 100 metros de largo, ¿no? Manguera negra de polietileno, puesto sobre una malla metálica. Esta es una malla común de galvanizado electrosoldada. Vienen en tramos de 2 metros de alto por 5 de largo. Si corto medio paño, quedaría 2,50 de largo por 2 de alto, eso serían 5 metros cuadrados el panel. De la parte de atrás le ponemos un material aislante, puede ser 5 centímetros de telgopor. El telgopor se puede pintar de negro o le pueden poner un nylon negro para que absorba el sol también. La idea es que el sol se absorbe directamente en la manguera y esto lo protegemos con esto, que es una de las soluciones de muy bajo costo, que es este plástico con globito de aire. No es tan fácil conseguir en Paraná este globito de aire. Tendrían que comprarlo entre varios, un rollo en Buenos Aires, pero este es el globito grande que tiene mucha aislación térmica, ¿sí? Fíjense, tiene 30 milímetros de diámetro y 1 centímetro de altura. Esto se pone así y hace el efecto de una superficie vidriada, pero con cámara de aire, ¿sí? Esta sería la idea, cubrir el panel con esto, puesto al sol en el techo. El agua que está circulando por esta manguera se está acumulando como agua caliente en un tanque, que lo vamos a ver acá al costado, venga. ¿De cuántos litros? ¿Cuántos litros de agua se puede? Para el colector de una casa que yo decía, de hacerlo de 2 por 2,50, un tanque azul de 200 litros el que pondríamos. Y son elementos que uno puede conseguir en una ferretería. Todo. Lo único que no va a conseguir en una ferretería es esto que voy a mostrar ahora, que se lo tiene que traer por internet, lo compra en China y sale $5, una bombita 12 voltios, mini bombita 12 voltios, venga. A ver, chicos, déjenme pasar esta bombita. Esta bombita, acá lo que tenemos es un tanque de agua chico de 20 litros, en un caso grande sería 200 litros con 2 conexiones tanque de media pulgada. Sale una manguera, esta sale el agua fría, ¿ves? Sale por esta bombita. Esta bombita es de 12 voltios. Es importante que sea de 12 voltios porque la energizamos con un panel fotovoltaico. Eso sí lo podemos comprar en Argentina, sale 200 a 300 pesos. Panel fotovoltaico de 12 voltios, que se conecta a la bombita, ¿sí? El agua va impulsada por la bomba, circula por toda la manguera al serpentín y vuelve caliente por el otro lado, al tanque, ¿sí? Este es el concepto del colector solar. Cuando hay más sol, el panel tiene más energía y mueve más rápido la bomba, entonces circula más rápido, es lo que necesitamos. Cuando está nublado, menos energía, circula más lento, mejor, así le da más tiempo a calentar el agua. Y de noche, muy importante, no hay sol, se corta acá el panel, se corta la bomba y esto no circula, porque si no estaría enfriando el agua en vez de calentarla y queda el agua caliente en el tanque. El tanque se puede poner o en el techo arriba del colector o por debajo del techo, en la cumbrera, digamos en el entretecho, ¿sí? Y lo que conviene siempre es que tenga una aislación térmica, que acá no lo tenemos, una lata común, pero ponerle 2 o 3 vueltas de Mexpol
o espuma de poliuretano expandida de 1 o 2 centímetros de espesor. Él hace como una bufanda y ese tanque queda bien aislado para que no se enfríe en la noche. Esto es un colector solar que puede estar hablando, uno grande como hablamos de 5 metros cuadrados, con la bomba, con el panel, 100 metros de manguera que sale 250 pesos. Esto le va a costar 100 pesos el plástico este. Si lo quiere hacer más lindo estéticamente, le puede poner un policarbonato alveolar transparente como superficie vidriada arriba. No le pongo un vidrio común porque absorbe mucho sol, eso sí. Si va a poner un vidrio, tiene que ir a una casa de vidrería y comprar un vidrio float, vidrio de bajo hierro. Pero estamos hablando de un costo total que puede andar en los 2.000 a 2.500 pesos, todo el panel. Todo el panel. Acuérdense, lo único que acá se le va a complicar es la bombita, pero es tarjeta de crédito, la página de internet Alibaba, comprarla de China, formulario F4550 de AFIP y llega a Paraná y lo retira en el correo, piso 1 donde está la aduana. Porque esto es lo que le llamamos un diseño abierto, esto está abierto a que todos lo modifiquen, lo cambien. De hecho, ese panel tiene muchas innovaciones que surgieron acá en Paraná. Cuando vinimos en marzo pasado nos dieron un montón de sugerencias y eso surgió a partir de estas ideas. Así que estamos muy contentos, le decimos a la gente de Paraná que no muerde la energía solar, que le meta mano nomás, ¿eh? Si querés compartir con nosotros una historia, podés escribirnos a ciudadesenred@gmail.com o también estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Facebook y Twitter.